Hechos que analizamos de inmediato con Carlos Villalba, analista político, periodista, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico CLAN, nos acompaña desde Buenos Aires. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, un gusto hablar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Primero comenzar por los hechos que hemos visto hoy. Como un acto de gobierno se honra a los caídos, se honra a los excombatientes y también se habla de la causa Malvinas como un asunto nacional. ¿Es así, Carlos? ¿Es un asunto nacional? ¿No importa el color político? La causa Malvinas es un asunto nacional por encima de banderías político-partidarias. Más que un asunto nacional y que una declaración de los gobiernos, es una orden que nos da la Constitución Nacional, que dice que la nación argentina ratifica su legítima, imprescriptible soberanía sobre las Malvinas, que no son las únicas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares que las rodean, como parte integrante del territorio nacional. Además de eso, las Malvinas y estas islas tienen proyección antártica. Ese es un tema muy importante. El informe muy bueno y muy emocionante que ustedes acaban de pasar con la letra de León Gieco, que está todo en la memoria, pero también está en la Constitución Nacional. No son 12.000 kilómetros cuadrados los que están en disputa, son 2 millones de kilómetros cuadrados los que están en disputa y la proyección antártica. O sea, las Malvinas son argentinas por razones geográficas, biológicas, territoriales, históricas, políticas y por derecho internacional. Pero además de eso, son, como bien lo señalaron ustedes, un lugar estratégico, no solamente en el paso de Fernando de Magallanes del Atlántico al Pacífico, también en la disputa del nuevo siglo, que va a ser la disputa por el territorio antártico. O sea, estamos hablando de nosotros los argentinos hablamos de soberanía, pasan los años, 39 años, son muchos años, vamos a cumplir los 40 dentro de 365 días, pero los imperios siguen siendo lo mismo, las transnacionales, las grandes economías concentradas siguen siendo lo mismo y apuntan a dos cosas: la estrategia, que es el control del mar sudamericano, por un lado, el Atlántico, como se dice normalmente, y las riquezas que tenemos en nuestro territorio nacional, hoy ocupado por el Imperio Británico, que no es solamente el petróleo, que no es solamente el krill, que no es solamente el resto de las pescas que se pueden conseguir alrededor, son los minerales que están en la Antártida. O sea, estamos en una situación geopolítica, geoestratégica y económica mundial en un punto que es clave para el mundo que viene, vamos a decirlo de esa manera. Carlos, y quiero pedirte ahora, sin duda es breve por el tiempo que tenemos, pero hace también un poco de historia. Hace 39 años estaba llegando a su fin prácticamente la última dictadura cívico-militar. ¿Cuánto más debe hoy recordarse acerca de este hecho? La razón por la que se va a Argentina en una guerra tan asimétrica, una batalla tan asimétrica con Reino Unido a disputarse las Islas Malvinas y a poner a esta cantidad de jovencitos al frente de la primera línea. En homenaje al honor, al tiempo, es una guerra asimétrica, pero pasaron muchas cosas en aquel momento. En aquel momento la dictadura argentina estaba colaborando de manera tremenda con la represión y el control al gobierno sandinista en Nicaragua, los movimientos populares en Centroamérica, y hubo un horrible error de apreciación que, en función de aquellas sociedades que habían establecido con Estados Unidos para reprimir a los pueblos de Centroamérica, que Estados Unidos se lo iba a retribuir. No se dieron cuenta que los imperios trabajan para sí mismos. Voy a citar a un ex combatiente de Malvinas, que a la es el representante de la OEA hoy en Perú,
lo fue en Venezuela, y entiendo que ha tenido, más allá de la posición de la institución a la que representa, justamente una actitud absolutamente digna en ese momento y en este momento también. Hoy a la mañana, en el acto que se realizó en la Embajada Argentina en Lima, él precisamente manifestaba una serie de cosas. Una de las cosas que manifestaba, que me parece que se dice muy poco, que en el primer acto masivo que se hizo en la República Argentina después de el acto de recuperación de las islas, hubo en la misma plaza, hubo dos plazas distintas. Cuando el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri se reivindicaba como presidente de la República Argentina, la plaza lo abucheaba, lo insultaba, y cuando se hablaba de la recuperación de nuestras islas, se aplaudía. Un acto de una conciencia política no analizado por los comunicadores, que me parece de una complejidad y de una seriedad maravillosa. Que el mismo pueblo concentrado en la plaza insulte a una persona por representar a un gobierno antipopular, genocida, que entregó las riquezas de nuestro país y que además simultáneamente reivindique esa recuperación. Se puede discutir todo esto. Lo único que te diría, para cerrar el párrafo, en aquel momento, incluso los sectores más perseguidos por la dictadura cívico-militar argentina, y cuando digo cívica, hablo de los mismos grupos económicos que hoy presiden el gobierno de los Fernández, esos sectores, los más cuestionados, los perseguidos, los asesinados, los que entregaron los decenas de miles de desaparecidos, se ofrecieron para ir a combatir a las Malvinas. Uno de los grandes errores de aquella dictadura cívico-militar que tuvo ese gesto, tal vez utilizando el derecho que nos corresponde para ver si podía perpetuarse o mantenerse algunos años más, fue justamente no llenar de pueblo la recuperación de las islas, que hubiera sido totalmente diferente si llenábamos las islas de pueblo, de trabajadoras, de profesionales, etcétera, etcétera, y no solamente de nuestros héroes que combatieron, y hoy tenemos nosotros, en el momento del combate, 650 argentinos caídos, y aproximadamente, no tenemos el número, lamentablemente, entre 350 y 500 excombatientes de Malvinas, que no eran soldados institucionalizados. En aquella época en Argentina existía un servicio militar obligatorio entre 17 y 18 años, las dos promociones fueron convocadas, allá fueron, y de los que volvieron por un proceso terriblemente desagradable de desmalvinización del gobierno militar y del gobierno constitucional que lo siguió, se han suicidado entre 350 y 500 héroes que cayeron peleando al Imperio Británico. De hecho, hoy hemos escuchado también, a propósito de esto que usted dice como su última reflexión, de que también hay que honrar a todos aquellos que se quitaron la vida producto del estrés postraumático, de la situación tan compleja y tan trágica que vivieron después de que regresaron de la guerra. Ahora, Carlos, después de un tiempo, la causa Malvinas va al Comité de Descolonización de Naciones Unidas. En tiempos de Cristina Fernández como presidenta, se hizo mucho para tratar de acercarse y por lo menos dialogar con Reino Unido. En este momento, ¿cuál es el estado de esta causa? Naciones Unidas dice que es importante, que es particular, que es especial, que hay que trabajar en ella. Bueno, las Naciones Unidas no ha pronunciado una sola resolución. Ha acordado muchas resoluciones a lo largo de décadas, lo sigue haciendo. El Comité de Descolonización, cada vez que la Argentina presenta su exigencia, la aprueba. Lo que pasa es que el Imperio Británico, a través de su gobierno, la desconoce. Nosotros, los funcionarios argentinos, la diplomacia argentina, los distintos partidos políticos argentinos, no solamente los oficialismos, están totalmente de acuerdo con avanzar en ese proceso.
lo que hemos tenido, lamentablemente, así como en el origen de la recuperación territorial, porque los derechos no se perdieron nunca, fueron, son y serán, como dijo hoy la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Lo que no tenemos es la posibilidad de que los ocupantes se retiren de nuestro territorio. Eso es lo que pasa. Al margen de eso, nosotros venimos, lo mismo que nos pasa con la pandemia, que azota a todo el mundo, nuestra pandemia se apoya en una situación crítica sanitaria heredada del gobierno de Mauricio Macri. Y en este tema, el gobierno de Mauricio Macri también ha sido el gobierno de Mauricio Macri fue el gobierno que en menos tiempo más daño le hizo a las argentinas y los argentinos. Y cuando hablo de daño, hablo de comer o no comer. Ese es el problema principal que ha tenido la Argentina en los 4 años fastos de ese gobierno. Sin embargo, en el tema malvinense, también este gobierno ha tenido una serie de acuerdos que sentaron unos precedentes en materia de derecho internacional, desde el acuerdo Forador y Duncan hasta múltiples acuerdos con las contrapartes británicas, y disolvió prácticamente el discurso nacional compartido por los principales partidos políticos a lo largo de décadas sobre la posición argentina en el territorio multinacional sobre Malvinas. Ha vuelto a un gobierno nacional, volvemos a tener las mismas exigencias, que se basan, como te dije anteriormente, en cuestiones internacionales, en cuestiones territoriales. El embajador Daniel Filmus, que es el que maneja la problemática de Malvinas en la Cancillería Argentina, lo expresó desde hace años, que tenemos entre las Malvinas, que son nuestras islas, y nuestro continente, tenemos continuidad hasta de vegetación, hasta de animales. Únicamente los piratas son los que cortaban los lazos y se quedaban con los tesoros. Bueno, todos sabemos que los principales piratas han sido los ingleses. Sí, Carlos, para despedirlo, por todo eso que usted nos dice, ¿no avisora un acercamiento, un diálogo próximamente con el gobierno británico? Vos en este momento, Tatiana, tenés una súper descomunal base aeronaval, que es una base de comunicaciones, de espionaje electrónico. Cada año se fortalece más, se hacen experiencias nucleares, tenés la presencia de submarinos nucleares, valga, tenés ejercicios militares con fuerzas extraterritoriales que están prohibidas por la legislación americana. Nosotros tenemos un organismo que todos sabemos para quién trabaja, que es la Organización de los Estados Americanos, que tiene un tratado, que es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue convocado por la Argentina en plena guerra porque una potencia extraterritorial, extracontinental, nos había invadido y por supuesto no nos colaboró. O sea, la Argentina va a seguir haciendo su presentación internacional, su presión, va a intentar conseguir la mayor cantidad de aliados internacionales. Lo que parece que no quieren hacer marcha atrás en su presencia colonial, imperial, militarista en el Atlántico Sur, los y las americanos, son los británicos. Carlos, muchísimas gracias por este análisis, lo hemos escuchado atentamente, nos quedaríamos mucho más tiempo escuchándolo porque es historia, pero todo es tan coyuntural, todo es tan presente que habría mucho más por preguntarle. Muchas gracias, muy buenas noches. No, gracias a ustedes, Tatiana, por este día tan importante, sobre todo para aquellos que no volvieron de las islas, poder hablar sobre estos temas. Un gusto haber estado en contacto con ustedes. Un gusto, muchísimas gracias.